Muy buenas noches tengan todos ustedes. Para mí es un gran honor y un verdadero placer compartir esta noche y agradecer, por supuesto, en primer lugar, la invitación que me hiciera la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y su Escuela de Estudios de Posgrado, a través del maestro Luis Felipe Lepe, quien tuve la oportunidad de conocer allá en la UNAM hace algunos meses, y por supuesto del señor director, el doctor Ovidio Parra, así como quienes me han antecedido en el uso de la palabra, que me ha en verdad gustado bastante la ponencia. Ahora les diré un poco, como suelo hacerlo con mis alumnos, vamos a filosofar, ¿no? Es decir, llegó la hora un poquito de tratar unos asuntos quizá un poco diferentes, pero espero que sean de su interés y que si no les resultan tan familiares, yo les pediría o rogaría que al final pudieran realizar algunas preguntas y pudiéramos aclarar algunos temas si es que no me diera a entender lo suficiente, ¿no? Les platico brevísimamente sobre el texto que les han compartido, Teoría Crítica, Mito y Derecho. Este fue elaborado y presentado en noviembre del año pasado allá en la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia, y fue discutido con algunos pares en un seminario sobre teoría crítica y derecho, y posteriormente fue publicado por la propia universidad en una de las revistas que tiene la misma. Y bueno, ahora he tenido la oportunidad de irlo discutiendo, y ahora trataremos algunos temas adicionales a los que aparecen allí en el texto, que espero que hayan tenido oportunidad de leerlo. Lo primero que quiero un poco aclarar son los conceptos que voy a utilizar, puesto que de la precisión conceptual quizá estriba en gran medida la comprensión que de los temas se tenga. De su no comprensión puede resultar que tampoco se logre entender adecuadamente cuál es el planteamiento, cuál es la propuesta, cuál es la problemática. En principio voy a referirme al uso del término teoría crítica y teoría tradicional. Con esto quiero indicar lo siguiente. Teoría, en su acepción del griego, significa ver, una manera de ver. Y hacemos la diferencia con mirar. Veamos, habitualmente nosotros miramos, pasamos la mirada por allí, pero no vemos, es decir, no nos detenemos a observar, a indagar, a encontrar aquello que no resulta evidente. Una de las funciones de la teoría es precisamente mostrarnos aquello que no es evidente, permitirnos observar, permitirnos indagar. Entonces la función teórica resulta primordial. Lo afirmaba, por ejemplo, el filósofo estaquirita Aristóteles: el ser humano es un bios teoreticos, un ser viviente capaz de poder ver, capaz de poder reflexionar, capaz de poder indagar, capaz de poder cuestionar, capaz de poder dar cuenta, explicar todo aquello que le rodea. Y en ese sentido la teoría tiene justo este propósito primordial. Pero cuando agregamos este segundo concepto, teoría tradicional, teoría crítica, con ello queremos indicar que aún y cuando nosotros vemos, explicamos e indagamos, no necesariamente lo hacemos de la misma manera, puesto que las pretensiones no explícitas, pero sin embargo presentes en la forma de dar cuenta de la realidad o de cuanto nos rodea, puede ser distinta. Una teoría tradicional es aquella que habitualmente no nos permite indagar las razones por las cuales se producen efectos o consecuencias negativas o no deseables. En última instancia podría decirse que una teoría tradicional puede a su vez también justificar un orden de las cosas. Puede, no quiero decir la palabra, pero probablemente no permita descubrir, no permita desvelar, no permita advertir aquello que está detrás. En tanto que frente a esta teoría tradicional, que curiosamente es la más difundida, es la que se da a conocer con mucha mayor facilidad, que recibe mucho mayor apoyo, la teoría crítica es aquella que justo realiza una acción distinta. Lo que pretende es desmitificar, pretende mostrar, pretende desvelar, pretende hacer evidente aquello que no resulta visible a primera vista.
En este sentido, entonces, la teoría crítica tiene un eminente compromiso social, un compromiso ético, un compromiso incluso de coadyuvar con la transformación de todo aquello que impide que podamos convertir o modificar cuanto nos rodea con ciertos objetivos que son primordialmente éticos. Pensemos para este caso, aunque luego me detendrá a decirlo, orientar la acción, la praxis del derecho hacia la justicia, hacia la equidad o hacia el bien común o hacia todo este tipo de ideales que han enarbolado a lo largo de la historia. Pero ¿qué es lo que queremos decir exactamente cuando nosotros los empleamos? ¿En qué contexto los utilizamos? ¿Qué connotación les estamos dando? ¿Cómo han servido para justificar una u otras acciones? Es decir, quizá pueda ser una forma de encubrimiento. Ese es el tipo de asunto que la teoría crítica se propone indagar. Decir, siempre que aparece la palabra o el concepto justicia, ¿es porque tenemos la pretensión de realizarla? ¿O simplemente puede ser una cuestión meramente discursiva o retórica que está presente para poder justificar y legitimar cierto tipo de acciones? Eso es lo que la teoría crítica reflexiona. Y cuando nosotros entonces vinculamos teoría, por ejemplo, tradicional, teoría crítica con el derecho, surge otro concepto que es bastante importante. Si podríamos cambiarlo, por favor, ¿no? A la siguiente. Esa es la función del mito. Es decir, hay ocasiones en que existen ciertas narrativas que fungen como una manera de explicar o una manera de dar cuenta de algo que ha acaecido hace bastante tiempo, pero de lo cual no tenemos certeza absoluta de que haya ocurrido. Más bien funge como un supuesto filosófico o como algo que tiene que ser aceptado, puesto que constituye el punto de partida para que todo lo demás funcione. Y para el caso del derecho, la teoría crítica justo lo que hace es desmitificar, mostrar aquellos supuestos que están presentes dentro del funcionamiento ordinario, tanto del derecho como del Estado, pero que no resulta evidente el que hayan efectivamente ocurrido. Pensemos en algunos de estos mitos como estas narrativas que justifican y legitiman el status quo, es decir, el orden prevalecente de las cosas. Si podemos ir a la siguiente, a pensar en términos de mito, podríamos partir de la propia modernidad. Hablando del concepto o categoría filosófica modernidad, podríamos ubicarla en cierto tiempo histórico. Algunos filósofos como Bolívar Echeverría consideran que el siglo XVI resulta evidente que ya existe esto que podría ser denominar modernidad. ¿En qué consiste? Uno es un tipo de lógica civilizatoria, donde la racionalidad es la que va a privilegiarse frente a las convicciones míticas o religiosas. Lo denomina Heidegger, por ejemplo, la desdivinización del mundo, el desencantamiento del mundo. Quiere decir más o menos lo siguiente, que antes de que la modernidad imperase con este tipo de racionalidad científica, con esta forma de pretender explicar todo de manera objetiva, demostrable, comprobable, etc., nuestra forma de percibir cuanto ocurría en nuestro alrededor estaba gobernada por una concepción mística religiosa, primordialmente. Había una concepción divina de lo que había en el mundo, lo cual permitía explicar bastante bien cómo funcionaban las cosas. Si alguien ejercía el poder político, lo hacía en nombre de Dios o lo hacía en representación del poder divino en el ámbito de lo terrenal, y por lo tanto recibía no únicamente de parte de su ascendiente terrenal la facultad para gobernar, sino también concurría el poder espiritual para poder legitimar este ejercicio de poder fáctico. Es una forma donde estamos concibiendo esta fusión entre lo divino y lo terrenal, pero a su vez también esta concepción que parte de una visión teológica del mundo explicaba todo cuanto ocurría porque existía un sino o un destino que era Dios así lo quiere o es la voluntad de Dios realizándose en el mundo. Cuando la modernidad aparece, esta forma de concebir cuanto ocurre en el mundo se transforma. Lo dice, por ejemplo, en Los falsos ídolos, Bacon, un filósofo inglés. Todo aquel saber que no puede ser demostrado, que no parte de los hechos, que no tiene comprobación fáctica, no es sino resultado de la imaginación y una superchería.
Todo saber que se digna de ser verdadero es un saber eminentemente empírico. Es allí cuando justo este tipo de relacionalidad aparece y viene paulatinamente a desplazar esta concepción teológica del mundo. Lo dice también, por ejemplo, Descartes en las Meditaciones Metafísicas, cuando inicia el texto reflexionando, sentado en un sillón frente a la chimenea, si aquello que le está ocurriendo no es sino un sueño o es que acaso está en vigilia. ¿Cómo poder distinguir cuando uno sueña de cuando uno está despierto? Y lo que hace Descartes es plantearse el problema de un punto de partida seguro que nos lleve a un saber verdadero. Y en ello estamos ya en los fundamentos de la ciencia moderna y de la filosofía moderna. Esta búsqueda de un punto fijo desde el cual pueda moverse al mundo, como Arquímedes lo solicitaba, es lo mismo que Descartes reclamaba, solicitaba o buscaba con gran ahínco. Y Descartes lo encuentra diciéndonos que no podemos confiar en los sentidos porque son ese geniecillo maligno que durante mucho tiempo nos ha engañado. Cuando nosotros nos colocamos, por ejemplo, en una playa y miramos al horizonte, podemos ver perfectamente que la Tierra es plana. Eso es lo que nos indican los sentidos. Sin embargo, está demostrado que fue la revolución copernicana quien nos indica eso es falso. Es decir, el mundo no es únicamente plano, tampoco es el centro del universo, sino es un sistema heliocéntrico donde el mundo es uno de los planetas que giran en torno al Sol. Y con ello se destruye, se menoscaba el edificio medieval escolástico y se establecen nuevamente fundamentos para la ciencia moderna. Y uno diría, bueno, ¿y qué tiene de mal la modernidad? A final de cuentas es el triunfo de la razón, es el triunfo de la racionalidad, es el triunfo de la ciencia, es cuando finalmente, lo diría muchísimo tiempo después, Kant, en un trabajo que se titula Sobre la Ilustración, cuando el hombre tiene los arrestos suficientes para poder dejar la infancia y lograr la madurez, cuando el hombre finalmente se guía por su razón, o lo diría Hegel incluso de forma un poco más contundente, cuando el ser humano le puede imponer su voluntad al mundo. Es decir, el ser humano decide su destino, decide qué hacer, decide a dónde ir, y no existe ningún sino ni ningún destino que le sea impuesto de antemano. El ser humano cobra conciencia plena de que puede hacer todo cuanto esté a su alcance. Esta modernidad y esta filosofía de la modernidad, cierto, acompañada con esta racionalidad que impera en la ciencia, no necesariamente trajo consigo aquellos propósitos que tenía inicialmente. Es decir, que había pretendido este tipo de filosofía, este tipo de racionalidad, este tipo de ciencia, lograr, entre otras, eximir al ser humano de aquellas deficiencias, de aquella escasez que nos agobiaban durante muchísimos siglos, la enfermedad, el hecho de que existieran cierto tipo de pestes, el hecho de que existiera mortandad, etcétera, etcétera. En gran medida eso se logra, pero también logramos el perfeccionamiento de nuevas formas de aniquilación, es decir, de asesinatos masivos, logramos perfeccionar las formas de tortura, logramos perfeccionar, etcétera, la manera de arruinar el planeta, de destruir el planeta, y al parecer de casi forma irreversible. Entonces la modernidad no es únicamente esta parte bonita. ¿Cómo asociamos este tema de la modernidad con lo que a nosotros nos interesa, con el Estado y con el caso del derecho? Podríamos encontrar que existen ciertas relaciones. Si pensamos nosotros, permítanme en el caso tratar primeramente al Estado, que es lo que aparece en el ensayo. Si pensamos nosotros en el Estado, tendríamos que admitir que este está construido, se erige bajo ciertos supuestos filosóficos no demostrados. Podríamos pasar a la siguiente, por favor. Estos aspectos o supuestos filosóficos no demostrados, que no cuentan con ninguna evidencia fáctica, sino que únicamente fungen como mitos, es decir, como relatos que están detrás de, que justifican, que legitiman un orden de las cosas, a final de cuentas tampoco son cuestionados. Me refiero, entre otros mitos, o los denomino en ese sentido de narrativas que justifican, que legitiman, a las teorías del pacto social. Cuando nosotros nos aproximamos al estudio de las teorías del pacto social, encontramos que en ellas se nos explica cómo el ser humano decide pasar del estado de naturaleza a la sociedad civil, y para poder lograrlo celebra un contrato social, que es un acuerdo de voluntades mediante el cual cede parte de su voluntad, parte de su fuerza, parte de su poder en pro de un poder soberano que es superior a todos y cada uno de los que integran a quienes son los individuos o los seres humanos que dieron vida a ese leviatán. Idea
que aparece curiosamente durante el periodo helenístico y pertenece a los epicúreos, pero que es rescatada por Hobbes y posteriormente por contractualistas como Locke y como Rousseau, y que en cada uno de los casos justifica distintos órdenes, legitima distintos órdenes para el ejercicio del poder político. El caso del Leviatán de Hobbes, por ejemplo, sirve o permite justificar el régimen absolutista, es decir, el ejercicio del poder político de un soberano, del cual van a surgir por un acto de voluntad las leyes jurídicas. Por ende, en Hobbes se encuentra uno de sus pilares o fundamentos, la teoría voluntarista y decisionista del derecho, que a su vez sería uno de los afluentes del positivismo, ya en el siglo XIX y particularmente en la primera mitad del siglo XX. El derecho es un acto creado por voluntad, es la objetivación del poder soberano. Es el soberano quien, en ejercicio de esta facultad que le ha sido otorgada en exclusiva, crea la ley. Y la ley se convierte entonces en la regla, en la directriz de conducta que todos y cada uno de nosotros debemos observar, debemos cumplir a cabalidad. Véase que en este caso, esta ley, entendida como objetivación de la voluntad, encuentra su justificación precisamente en la teoría contractualista, en el pacto fundacional que da vida al Estado, sea para un régimen de carácter absolutista o sea para un régimen republicano, como es el caso de Rousseau. Pero también hay otros elementos agregados a esta concepción de mito, además del poder del pacto soberano como pacto fundacional. Se encuentra, por supuesto, el que esta forma de explicar el origen de las leyes, el origen de las responsabilidades, de los derechos y de las obligaciones, está acompañado por la constitución de todos los poderes que se institucionalizan para poder lograrlo. Es decir, el Estado se va a reservar en exclusiva el monopolio de crear, ejecutar, aplicar e interpretar las leyes, sin que exista ninguna otra institución que pueda realizarlo, puesto que por eso todos nosotros hemos decidido en algún momento celebrar el pacto social, y en pro de ello hemos cedido nuestra voluntad, nuestro poder, y le hemos otorgado esa facultad en exclusiva. Esto iría bastante bien, excepto porque hay algunos elementos que se han omitido, y esos elementos que se han omitido tienen que ver justo con nosotros, con las personas, con los ciudadanos. En un momento adelante regresaré para poder explicarlo y redondear la idea. Regresando al tema, si nosotros apreciamos que estos mitos, como son los de la representatividad, los del pacto social, los de la soberanía, etcétera, están detrás de la creación del propio Estado, también tendremos que apreciar que en el caso del derecho, Estado y derecho modernos están construyéndose a la par. Es decir, el derecho va a tener una función primordial en el Estado, y esa función primordial de carácter reglamentario, ordenadora de la vida pública, de la vida social, mediante la cual se establecen los derechos, las obligaciones, las sanciones, etc., es a su vez también un instrumento que permite el control social. Y en este sentido, entonces, el derecho adquiere una relevancia impresionante como fuente de legitimación del propio ejercicio del poder político. Curiosamente ocurre algo que no es para nada evidente. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, el que el gobernante deje de tener como fuente de legitimidad una concepción divina para tener como fuente de legitimidad a la ley, que es una expresión, por supuesto, secular? Es decir, en el Estado moderno, el poder no deriva de un origen divino, no deriva de que el Papa o el obispo vaya a coronar a quien va a ejercer el poder, sino deriva del hecho de una decisión política, de una decisión que a final de cuentas tiene que ver con leyes. Y en este sentido, entonces, la ley se convierte en la fuente de legitimidad del ejercicio del poder político, una fuente que no únicamente constituye una situación de jure, sino también una situación de facto en donde el ejercicio de poder se hace en nombre de la ley. Y el nombre de la ley es que al ejercer el poder político se pretende lograr y realizar todos aquellos propósitos, valores o ideales que hemos consagrado en las propias leyes. Lo cual nos puede llevar a pensar algo bastante importante. Véase, hemos dicho hace un momento
que la ley resulta de un acto de voluntad, es la objetivación de la voluntad de quien ejerce el poder soberano. Dígase en este caso el Congreso, dígase en este caso un soberano absoluto, pero al final de cuentas es quien encarna esta facultad en exclusiva del poder soberano para poder crear las leyes. O sea, las leyes las crea el Estado. Pero si preguntamos quién otorga existencia y le otorga facultades al Estado, vamos a caer en cuenta que también es la ley. Es decir, que parece esto un callejón sin salida. El Estado crea la ley y la ley a su vez crea los órganos estatales, les otorga vida, les otorga sus atribuciones, establece cómo funcionan, etcétera, etcétera. De tal manera que este binomio puede ser perfectamente explicado en aquella expresión Estado de Derecho. El Estado de Derecho en realidad podría ser concebido como dos caras de la misma moneda. No podríamos admitir o quizá poder explicar modernamente al Estado sin el derecho, pero tampoco podemos explicar al derecho sin el Estado. Este binomio parece funcionar perfectamente, si no fuera porque tiene, como lo dijo Luhmann en el derecho de la sociedad, estas pretensiones de ser operativamente clausurado, de ser un sistema cerrado, que parece ser autopoyético, capaz de bastarse a sí mismo, de no necesitar de nosotros los ciudadanos, sino de una participación inmediata y eso reglamentada y a través de un proceso político electoral, lo cual no hace sino continuar con la inercia del funcionamiento del propio Estado. Voy a tratar de decirlo un poco más claro. Cuando nosotros preguntamos cuál es el grado de injerencia que tenemos en el funcionamiento de organización del Estado, en el diseño de las políticas públicas, en su observancia, en la rendición de cuentas, en la transparencia, en el funcionamiento del gobierno, etcétera, etcétera, quizá caigamos en cuenta que en este Estado de Derecho se ha configurado como un sistema operativo cerrado, es decir, nosotros solamente participamos de forma inmediata a través del sistema político electoral, a través de las elecciones. Una vez que nosotros hemos depositado nuestro voto, no se requiere más nuestra concurrencia, puesto que no somos ciudadanos políticamente activos que tomamos parte en el diseño de las políticas públicas, en su ejecución, etcétera, etcétera. Lo cual no quiere decir que nosotros tengamos que saberlo absolutamente todo y participar en todo, sino significa que seamos ciudadanos altamente politizados, que tengamos esta conciencia de deber de actuar frente a todos los asuntos de la agenda pública y que tengamos por ende la conciencia de poder exigir y de poder reclamar y de poder incluso destituir a quienes no lo hacen en nombre de nosotros y para bien de nosotros. Curiosamente, en este Estado de Derecho, uno de los efectos negativos es precisamente ese, que hemos quedado desplazados. Hemos sido sustituidos y únicamente concurrimos para otorgar legitimidad a un sistema que funcionaría incluso si nosotros no participáramos, ¿no? Bueno, eso es uno de los efectos negativos, es decir, nadie se lo imagina cuando se asoma o comienza a estudiar la teoría del Estado o la teoría política. Pero hay otro aspecto también bastante importante que puede ser concebido como un mito, que es el caso de los estudios científicos jurídicos del derecho. No quiero con esto afirmar que no sean importantes, son sin duda de lo más importante que ha ocurrido en la teoría jurídica. Sin los grandes avances de quienes dedicaron su vida entera al estudio, al cultivo de la jurisprudencia, de la filosofía jurídica, no tendríamos hoy en día todas las herramientas con las cuales contamos. Pero no necesariamente todo ha sido bello, todo ha sido efectos positivos. También tiene una parte mítica que no ha sido desvelada de forma adecuada. ¿Cuál es esa parte mítica? Veamos brevísimamente a qué me refiero. Cuando en nombre de la ciencia se construye como paradigma un tipo de saber estrictamente racionales, objetivos, descriptivos, avalorativos, demostrables, que pueden ser comunicados, que exigen precisión conceptual, etcétera, etcétera. Todo eso está bastante bien, puesto que otorga certeza respecto del objeto de investigación. Pero hay un elemento que no entra dentro de la investigación científica del derecho. Me refiero a los temas que el justnaturalismo discutió, al menos desde que tenemos textos, es decir, desde la Grecia clásica, desde Hesíodo, desde Homero, están presentes los problemas de justicia, el problema del bien y el problema del mal, el problema de la equidad, están presentes en la discusión filosófica. Pero ¿qué ocurre en nombre del estudio científico del derecho? Ninguno de estos temas entra.
Es decir, desde el punto de vista estrictamente racional, avalorativo, descriptivo, objetivo, demostrable, etc., no puede estudiarse la justicia. La justicia no es algo que pueda ser estudiado objetivamente, pueda ser descrito racionalmente, avalorativamente. La justicia en sí constituye un juicio valorativo. La justicia, vista desde este paradigma, no es demostrable porque no constituye un hecho, sino un valor. Solo pueden ser estudiados científicamente los hechos, pero la justicia no es un hecho. Para quienes parten de este paradigma de lo científico, la justicia es algo relativo o incluso puede llegar a ser subjetivo. Y aquello que es relativo o es subjetivo no puede ser estudiado científicamente. Por ende, desde la visión estrictamente científica que va a estar detrás del positivismo duro, está esta afirmación: la justicia no es un tema más de la teoría general del derecho. La justicia pertenece al ámbito de la metafísica, y la metafísica, como lo dijera Kant en la crítica de la razón pura, tiene que pasar por el patíbulo de la razón y tiene que ser degollada, tiene que ser excluida de todo saber científico. Recordemos que Kant había afirmado en la metafísica de las costumbres, él dice que lamenta bastante el hecho de que no exista una ciencia jurídica cabalmente desarrollada, porque los juristas de su época todavía no habían logrado sistematizar, no habían logrado crear un corpus de saber que diera cuenta de forma objetiva, descriptiva y racional de su objeto de investigación, sino que era algo todavía que estaba en plena construcción. Tenían que pasar todas las escuelas prácticamente del siglo XIX, desde la jurisprudencia de conceptos, la pandectística alemana, la escuela histórica, etcétera, etcétera. Todas esas escuelas que fueron construyendo herramientas con las cuales se pudo construir a final de cuentas, ya de manera bastante muy bien lograda, una ciencia del derecho como teoría general del derecho, que es ni más ni menos que la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, una obra paradigmática al respecto, pero que tiene ese pequeño problema: no está presente el tema de la justicia, no está presente ningún tema que sea metafísico. Alguien diría, bueno, pero ¿qué de malo puede tener esto? A final de cuentas logramos avances importantísimos en cuanto a la comprensión y explicación del derecho. Efectivamente, así fue. Solo que hay algunos pequeños detalles, y estos detalles sobresalen justo con el fracaso de la modernidad. Me he ido quedando un poco a la par, perdón, si lo podemos adelantar, ¿no? Un poquito más adelante, un poquito más, ¿no? Ahí podemos dejarlo, ¿no? Por favor. Lo que podría ponerse en evidencia es que justo frente a esta objetividad y racionalidad del derecho, lo que pudo apreciarse con las dos guerras mundiales del siglo pasado fue que no había triunfado la razón, que no había triunfado la prudencia, que no había triunfado esta objetividad y esta ciencia que se había cultivado, sino que a su vez habíamos logrado perfeccionar otras formas de opresión, de exclusión y de asesinatos. Y que, curiosamente, uno de los argumentos que esgrimió el positivismo de ser una ciencia neutra, que por lo mismo era atacada por unos y por otros, puesto que su carácter de neutro lo tenía por ser algo epistemológica, metodológica, nociológicamente neutro. Entiendas en este sentido que Hans Kelsen, cuando se refiere a pureza, lo está tomando sobre todo de los neocantianos del Círculo de Viena, donde había que sacar toda concepción y connotación metafísica del lenguaje para poder crear una verdadera ciencia que dé cuenta de los hechos. Cuando Hans Kelsen habla de esta pureza, se refiere a una pureza metodológica, epistemológica, nociológica. Jamás afirma, no lo hace, que el derecho en la práctica, en la realidad, tenga que ver con elementos éticos o elementos morales. Solo está afirmando que para efectos del estudio del derecho tiene que ser estudiado sin introducir ningún elemento de tipo moral, ningún elemento de tipo valorativo. Es decir, es una postura eminentemente epistemológica, metodológica, etc. Pero curiosamente, esta postura de pureza, esta postura de objetividad, va a justificar para los detractores del positivismo los excesos cometidos por los regímenes totalitarios, puesto que si a final de cuentas no ha lugar a que los estudiosos del derecho tomen en consideración elementos como justicia, equidad, bien moral, bien común, etc., entonces no podría tener oportunidad de problematizar en función de estos principios, de estos ideales
puesto que el científico del derecho únicamente se limita a describir su objeto de investigación tal como es, no tal como debiera ser o como él considera que debiera ser. Tampoco elabora ninguna crítica a la ley jurídica, única y exclusivamente la describe. Y si la ley jurídica establece que está permitido despojar a una persona de sus derechos a la personalidad y con ello despojarla de sus bienes y con ello confinarla en un gueto y asesinarla sistemáticamente, es a final de cuentas lo que la ley establece. Y el jurista únicamente describe aquello que la ley establece, pero no la critica, no formula ningún juicio de tipo valorativo. Curiosamente, entonces, esta manera de concebir el derecho va a permitir justificar para los teóricos de los regímenes totalitarios el que a final de cuentas el derecho es la ley y la ley es la que crea quien ejerce el poder soberano y es quien determina qué es el derecho y qué sean las obligaciones, sin que haya lugar a introducir ningún criterio valorativo, ni siquiera para la crítica de la propia ley. No sé si me logro explicar. Esto va a generar un gravísimo problema para el periodo de posguerra. Justo en la Primera Guerra Mundial, una de las escuelas críticas que surgiría inspirada en el pensamiento de Karl Marx sería la Escuela de Frankfurt. Y la Escuela de Frankfurt va a poner en evidencia el fracaso de la modernidad. Es decir, va a decirnos que esto que construimos del siglo XVI hasta el siglo XX ha fracasado. Ha fracasado nuestra pretensión científica de dar cuenta del mundo de manera racional, objetiva, porque nos ha llevado a cometer una serie de excesos y poder justificarlos teóricamente. Ha fracasado porque también no ha dado lugar o no ha logrado colocar en el lugar que corresponde al propio ciudadano. Nos ha envuelto en una serie de mitos, ha mitificado el Estado y ha mitificado las relaciones entre los seres humanos, nos ha cosificado. Esta cosificación que resulta además de un ámbito económico en el cual el sistema capitalista termina reduciéndolo prácticamente todo a mercancía. Sin que nos hayamos percatado, ocurre curiosamente que también en la modernidad se logra consolidar este sistema económico que denominamos capitalista y que, centrado en la producción de bienes, de servicios y generación de ganancias y de riqueza, no se ocupa, no está guiado, orientado por principios éticos. A final de cuentas, los seres humanos somos piezas intercambiables, como ocurre en el caso de la película Los tiempos modernos de Charles Chaplin. Somos una simple parte más de la maquinaria que se confunde con la propia máquina cuando Chaplin se mete en la misma, termina siendo parte de la máquina. Es decir, hemos llegado a la cosificación, hemos sido reducidos a cosas y a las cosas se le puede hacer lo que sea. Hemos perdido nuestra naturaleza humana, no somos más un ser humano único, no somos más algo que sea, como dijera Levinas, infinito y absoluto, sino simplemente una cosa que es intercambiable. Son uno de los efectos también lesivos de este proyecto de modernidad. Todo ello particularmente está expresado en Dialéctica de la Ilustración, una obra de Theodor Adorno, de Max Horkheimer, muy importante para el pensamiento crítico. Pero, ¿qué es lo que debe ocurrir con este pensamiento crítico? Podríamos advertir que si bien es cierto que estos excesos han llevado a la reflexión filosófica en distintos ámbitos de los saberes y de los quehaceres, particularmente en el caso del derecho, va a haber un resurgimiento de lo que suele denominarse el neojusnaturalismo. Curiosamente, uno de los grandes positivistas alemanes, como fue Gustav Radbruch, va a ser uno de los primeros en dar la voz de alarma en el periodo de posguerra. Quien diría Radbruch, bueno, efectivamente, en nombre del positivismo, de las concepciones positivistas, se han cometido los peores excesos. Y lo que es necesario es devolverle al derecho esta connotación que el naturalismo durante tantos siglos cultivó. Volver a plantear el tema y el problema de la justicia, el problema del bien, el problema del mal, el problema de la equidad, el problema, del bien común, etc. Debíamos regresar nuevamente a estos aspectos. Y de allí que el neonaturalismo haya sido cultivado particularmente después de la Segunda Guerra Mundial y el positivismo duro, tipo Hans Kelsen, se haya reorientado dando origen a diversos tipos de neopositivismos que devieran en neoconstitucionalismo, positivismo crítico, garantismo, etcétera, etcétera. Diversas formas o expresiones que el positivismo ha adquirido, mediante las cuales en algunas de ellas se ha apropiado de los temas que otrora fueran por excelencia del propio ilusnaturalismo, ¿sí? Y
lo cual a su vez llevó a los propios estados a replantearse. Estoy pensando en el caso europeo, el caso latinoamericano es diferente, pero llegó a replantearse la necesidad de reintroducir justo estos principios éticos, estos principios morales en los textos constitucionales y consagrarlos y protegerlos de una manera efectiva, constituyendo así lo que diría ser de la mano de Zagrebelsky como normas principio frente a las normas regla. Normas principio que consagran derechos fundamentales o que en otra tradición más de vertiente naturalista se denominan derechos humanos. Este tipo de derechos que, como dice Ernesto Garzón Valdés, deben constituir un coto vedado, un límite infranqueable para el ejercicio del poder político. Es decir, que no todas las leyes son exactamente iguales, ni deben recibir exactamente el mismo trato. Algunas leyes son principios morales que han sido positivados, que tienen su origen en el derecho natural y en la tradición naturalista, y que como principios ético-morales en realidad fungen como orientadores de la praxis jurídica de todos aquellos que ejercemos o aplicamos al derecho, lo cual modifica sustancialmente nuestra comprensión del derecho. No todas las leyes son iguales, no existe el sinónimo más de ley y derecho que había sido creado por los intérpretes del Código Civil napoleónico, sino que ahora advertimos que el concepto de derecho es un concepto muchísimo más amplio que el de la propia ley jurídica, y que por tanto podríamos hablar de otro tipo de derechos que no necesariamente están positivados, pero reconoceríamos que son indudablemente derechos, y que probablemente en pro o en lucha o en defensa de ellos podrían en algún momento llegar a positivarse. Es decir, que la reorientación del derecho y de su práctica proviene nuevamente de una reintroducción de los temas del naturalismo, lo cual da el traste con una concepción científica del derecho. No quiere esto decir que no se siga cultivando la ciencia jurídica, quiere decir que la propia ciencia jurídica se ha dado la tarea de reintroducir este tipo de elementos en el estudio del derecho y considerarlos no más como entidades metafísicas, sino como principios imprescindibles que deben ser el punto de partida o la idea referencial hacia la cual se guíe el funcionamiento de todo el orden normativo jurídico y de los propios estados, ¿no? En ese sentido, yo quisiera concluir un poco pensando respecto de lo que de mito pueden tener consigo algunos de estos temas. Y el último de ellos quisiera fuese el de los derechos humanos. Cuando nosotros pensamos en derechos humanos, sin duda que estamos convencidos de que son algo absolutamente imprescindible, que no podríamos imaginar que alguien se atreviera a afirmar la expresión de Jeremy Bentham, son un disparate en zancos, refiriéndose a los derechos naturales. Hoy en día, sin duda, asistimos a una época en la cual los derechos humanos constituyen un paradigma del funcionamiento y del quehacer de la función judicial, pero en general de todo el sistema u ordenamiento normativo jurídico. Pero, ¿por qué no pensar, muy probablemente como lo hacen algunos críticos del derecho, estos derechos humanos no serían una nueva forma de legitimar el ejercicio de poder? ¿No serían una nueva forma de discurso que no deja de ser discurso y nunca se logra cuajar plenamente en realidad? Es decir, como discurso tienen un carácter meramente retórico, sirven para justificar y para legitimar, sirven para reposicionar, pero si no se constituyen en una realidad, no son algo que pudiéramos demostrar y decir, allí están, son practicables, son exigibles y son realizables en todo momento, sino más bien tenían un carácter eminentemente discursivo. Y concebido como un elemento discursivo, también habría que pensar si no son un tipo de ideología formalizada, es decir, a final de cuentas vuelven a tener este carácter mítico de ser una narrativa que justifica un orden de las cosas. Y probablemente sean, como lo refiere Samuel Moy, profesor de Yale, la última de las utopías que se nos ha presentado frente al acabose de los grandes relatos de la modernidad, como fueron el sistema capitalista, como fue el marxismo, como fue el paradigma de la ciencia positivista, etc. Frente al acabose de todos estos grandes relatos, siendo esto la idea de François Lyotard, hoy en día asistimos a los pequeños relatos, es decir, a estas verdades pequeñitas. Y esas verdades pequeñitas, en realidad, no son las grandes ideologías que otrora movilizaban a las personas,
sino que hoy existimos a una suerte de difuminación, de disgregación o de dispersión ideológica, donde no existen convicciones absolutas o totales que sean capaces de articular un movimiento social. Curiosamente, en la época de los derechos humanos, los movimientos sociales suelen ser desarticulados. Y ahí es cuando surge la pregunta, también de otro filósofo estadounidense, Costas Lucinas, inglés de la Universidad de Londres, que él plantea la siguiente cuestión: las luchas por los derechos humanos efectivamente ponen en evidencia relaciones de dominación y de explotación y de exclusión, pero curiosamente ocultan las verdaderas razones de estas luchas o de estas formas de exclusión y de explotación. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente: cuando algo se vuelve eminentemente jurídico, deja de ser social, económico, político o de cualquier otra naturaleza. Se convierte en un litigio, se convierte en un proceso, se convierte en una cuestión de acciones, de recursos, de tiempos procesales, etcétera, etcétera. Y cuando nos centramos exclusivamente en los aspectos jurídicos, nos olvidamos que las razones que motivaron esos derechos no son jurídicas, sino están en otra parte. Y esa otra parte ha sido olvidada. De tal modo que probablemente los derechos humanos puedan tener este carácter muy a pesar de que han sido resultado de reivindicaciones y de luchas históricamente sostenidas, que no han sido dádiva absolutamente de nadie y que han sido conquistados todos y cada uno de ellos. De tal modo que podría pensarse que para devolverle este carácter revolucionario que los derechos humanos deben tener, tendríase que considerar su dimensión histórica y su dimensión social y su dimensión política, lo cual podría llevarnos a afirmar que no podemos entender al derecho como la ley misma o como un discurso eminentemente jurídico, sino como una expresión de un constructo social complejo en el cual convergen diversos elementos políticos, históricos, sociales, idiosincráticos, culturales, etcétera, etcétera, y que solamente tomando en consideración la concurrencia de todos y cada uno de estos elementos, comprenderíamos la vital importancia que estos derechos adquieren hoy en día. Y de allí su defensa se esgrimiría no únicamente en el ámbito de lo jurídico, sino también en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo social, en el ámbito de lo económico, etcétera. Es decir, deberíamos atender también a la razón que los motiva y no únicamente a su expresión o formulación eminentemente jurídica. De allí que una de las preguntas con las que cierro la intervención es: ¿frente a qué nuevos mitos nos estamos enfrentando? ¿Cómo desmitificarlos y cómo utilizar el pensamiento y teoría crítica para poder desvelar aquellas razones que no son evidentes y de esta manera comprender de mejor forma al derecho para que necesariamente incida en nuestra práctica cotidiana del mismo? Muchísimas gracias. Muy bien, pasamos al momento de las preguntas. Me parece que fue virtuosa la exposición del profesor Montero y quisimos reservarla para esta tercera jornada, puesto que nos reta intelectualmente porque propone que lo que nos han enseñado en las aulas universitarias durante tantos años, hoy lo cuestionemos. Sin embargo, reto también a quienes están presentes hoy, según los programas, a preguntarnos qué mitos hay en cada una de las áreas del derecho, porque por ejemplo en derecho internacional, la soberanía que hoy tanto se discute en los medios, la soberanía nacional. ¿Existe esa soberanía? ¿De qué se trata? ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Quién la ostenta? ¿Quién la debe defender? Etcétera. Y así podríamos seguir, pero por factor tiempo hay algunas preguntas que le dirigiremos entonces al maestro Montero, que ustedes han preparado. La leeremos en el orden en que nos las trajeron. Una muy interesante dice: ¿existe una posición crítica del derecho desde América Latina? Le voy a trasladar el micrófono para que no tenga que venir acá. Muchísimas gracias, maestro. Sí existe, por supuesto, la teoría crítica jurídica latinoamericana, aunque debe reconocerse que sus orígenes se encuentran en Europa. De hecho, Ferrajoli participa de la teoría crítica en Italia, pero la crítica latinoamericana, a diferencia de la europea, no únicamente se
se centra en la defensa de estos derechos fundamentales, sino particularmente lo que pone en evidencia es que detrás de lo que es visible existe un tema que desafortunadamente está presente en prácticamente todos nuestros países hermanos: la pobreza, la exclusión, la conculcación de derechos, el que los pobres sean los que tengan que cumplir la ley porque no tienen la capacidad para poder sobornar a aquellos que la aplican. Es decir, la teoría crítica ha ido contracorriente prácticamente todo el tiempo, y uno de los grandes autores de esta corriente es el doctor Oscar Correas, que nacido en Córdoba, Argentina, con motivo de la dictadura de Videla, emigra a México y trabaja en el CELCH, en el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades, y que ha propugnado porque el pensamiento crítico permee en toda América Latina. Hoy en la facultad dedicamos un seminario al doctor Jesús Antonio de la Torre Rangel, profesor de la Universidad de Aguascalientes, otro de los grandes pensadores de la teoría crítica latinoamericana, quien se ocupa de temas, por ejemplo, como la apropiación y uso del derecho alternativo, la sociología militante y, por supuesto, la teoría crítica, una teoría que denuncia las formas de exclusión, las formas de opresión, las formas de conculcación de los derechos que sistemáticamente e históricamente, de forma muy lamentable, en gran parte de los estados latinoamericanos se ha practicado. Esta pregunta tiene mucho contexto con lo que usted exponía, maestro Montero. Quien interroga quiere hablar de esa relación que usted decía, Estado y Derecho, y dice: ¿cómo adquieren su personalidad los estados? Por favor, indicar si el Estado nace primero que el derecho o es el derecho primero. Probablemente incurramos en una falacia de falsa circularidad con la pregunta, porque sin duda que pueden concebirse diversas formas de organización y de ejercicio del poder político antes de que exista el Estado moderno. El problema es que una vez que se consolida este Estado moderno, requiere de la existencia de una ley que funja como su fuente de legitimación. Es decir, que el Estado no le debe más a la divinidad el poder ejercer de forma legítima al poder, sino se lo debe más bien a la ley. Y en esta simbiosis, en esta construcción sistémico-operativa cerrada que es Estado y Derecho, en realidad diríamos que es una circularidad. El Estado crea la ley, pero la ley le otorga existencia al propio Estado, sin que puedan concebirse uno sin el otro. Pero eso solo aplica para el Estado moderno, no aplica para otras formas de organización y ejercicio del poder político. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de la forma de organización de nuestros pueblos originarios, no está el Estado, pero tampoco está la ley entendida en un sentido moderno. Si pensamos en el caso de Europa, si pensamos en el medievo o pensamos en otras épocas, no está presente el Estado como nosotros lo conocemos, pero tampoco está presente la ley en un sentido moderno. Dirías entonces que en realidad el Estado de Derecho es un constructo eminentemente moderno y se ha diseñado precisamente para poder lograr el predominio de cierto grupo en ejercicio del poder, y que estos sean los que articulen y diseñen y orientan y determinan hacia dónde va el resto de la colectividad. Y en nombre de estas leyes y de estos pretendidos fines o propósitos del Estado, todos y cada uno de nosotros somos orientados en nuestra voluntad personal a la realización de la voluntad general, lo cual no es sino otro mito. No sé si existe alguna otra pregunta. Le elaboro la última que tengo yo acá, pero si alguien todavía tiene alguna pregunta. Maestro Montero, quien interroga, que ya se reveló aquí, le manifiesta si puede salvar, entre comillas, la concepción tradicional de los derechos humanos, una visión multicultural desde la marginalidad, y pone 2 puntos: África, América Latina, etc. Habitualmente, no sé si ocurre aquí en Guatemala, pero me parece que es como un fenómeno común en toda Latinoamérica, parecemos eurocentrismo. Es decir, pensamos a partir del paradigma del conocimiento europeo, de tal modo que existe una suerte de colonización epistemológica, en donde si no citamos autores europeos, entonces lo que decimos no tiene ninguna autoridad. Es necesario citar autores de esta naturaleza, de esta geografía, para que nuestros pensamientos lo tengan.
Por ejemplo, desconocemos prácticamente, yo lo digo con toda sinceridad porque me he esforzado por buscarlo, el pensamiento jurídico latinoamericano. Conozco el pensamiento filosófico latinoamericano, pero difícilmente existe, como hoy tenemos la fortuna aquí en Guatemala, auspiciado por la Universidad de San Carlos y de la Escuela de Estudios de Posgrado, de tener este intercambio de ideas entre nosotros, lo cual resulta fantástico, es maravilloso, porque nos damos cuenta de todo lo que tenemos en común y de que tenemos estos elementos en común y por lo tanto nuestras problemáticas exigen respuestas y soluciones que podrían servirnos los unos a los otros. Pero sin duda que nadie se imagina a un Habermas pensando problemas que nosotros tenemos. No, Habermas no estaría pensando en los 20 tráileres que contrató el gobierno de Jalisco para poner a los muertos porque ya no caben en la morgue. O no va a pensar en las fosas clandestinas donde existen desafortunadamente cientos de cuerpos de gente que fue asesinada. Es más, Habermas pensaría que los problemas económicos ya se han salvado y que ahora es necesario pensar en otras cosas. Bueno, tal vez en Alemania, pero en América Latina no. Los problemas económicos son los problemas primordiales junto con los problemas de delincuencia, problemas de corrupción, etcétera, etcétera. Frente a esto, justo el pluralismo lo que quiere reivindicar es que somos diferentes y siendo diferentes, las soluciones creadas desde una latitud no necesariamente nos funcionan ni aunque las adecuemos a otra latitud. Diríase que para poder solucionar nuestros problemas tendríamos que primero plantearlos correctamente, darnos a la tarea de estudiar, de indagar aquello que nos está ocurriendo a nosotros, sin importar modelos ni paradigmas desde los cuales pretendamos solucionar nuestros problemas. Y en esa medida, esta pluralidad y esta diversidad de pensamiento nos llevaría no a la renuncia de lo que los otros han creado, sino al saber aquilatar, al saber valorar, al saber sopesar correctamente qué sí nos puede servir y qué necesitamos nosotros darnos a la tarea de crear nuestras propias herramientas, acordes a nuestras propias circunstancias. Y no quiero alargarme un poco más, quizá el tema de multiculturalidad y posmodernidad lo podamos tratar mañana con mucha mayor amplitud, si fuera posible, no sé si contesto. Claro. Bien. Si no hay otra pregunta, igualmente enriquecedora la exposición del maestro Montero, especialmente para generar, como él lo decía, el debate intelectual entre nosotros.